Buenas tardes, bienvenidos al segundo día de actividades de la Jornada del Cuerpo Académico de Tecnología Ambiental 2020. Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Oropesa Gallegos, soy integrante del Cuerpo Académico de Tecnología Ambiental y voy a presentarle mi proyecto de tesis para el grado de maestría en Ingeniería Química, el cual tiene por nombre Recuperación de ácidos orgánicos de la fermentación sólida de cáscara de tuna por Aspergillus niger. En México se generan anualmente cerca de 76 millones de toneladas de residuos orgánicos de frutas y vegetales, dando origen a un problema tanto económico como ecológico. La tuna es el fruto del nopal, el cual pertenece a la familia de las cactáceas del género Opuntia ficus indica. México es uno de los principales productores de tuna a nivel mundial. La cáscara de la tuna es gruesa y carnosa y llega a representar del 30 al 50% del peso total de la fruta, por lo cual resulta indispensable aprovechar las cáscaras denominadas biomasa lignocelulósica, cuyos componentes principales son celulosa, hemicelulosa y lignina. Este trabajo tuvo como propósito la recuperación de ácidos orgánicos, principalmente ácido paracumárico y ácido gálico, a través de la fermentación sólida de cáscara de tuna blanca por Aspergillus niger. La fermentación sólida considera las relaciones que existen entre la fisiología de los microorganismos y los factores físico-químicos del proceso, considerando parámetros como la temperatura, la aireación, la humedad, el pH, la agitación y el tamaño de partícula. Una fuente importante en la producción de diversos materiales químicos son los residuos agroindustriales, generadores de biomasa lignocelulósica. El ácido paracumárico es un metabolito ubicuo en plantas con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. También tiene aplicación en el control de altos niveles de glucosa. El ácido gálico es un polifenol que posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas y puede proteger al hígado de los efectos nocivos de los radicales libres. La metodología de este proyecto se realizó de la siguiente manera. Las cáscaras de tuna se cortaron en cuartos para eliminar azúcares, se enjuagó con agua tibia y se dejó escurrir, y posteriormente se procedió al secado en la estufa eléctrica durante 18 horas a 70 grados centígrados y al sol durante 192 horas con una temperatura promedio de 30 grados centígrados. Las cáscaras de tuna ya secas se sometieron a una molienda y a un tamizado para elegir dos tamaños de partícula. En 6 matraces Erlenmeyer se realizó una siembra de esporas de Aspergillus niger en un medio sólido de agar papa dextrosa, previamente esterilizada a 15 psias por 15 minutos. Se incubaron a una temperatura de 37 grados centígrados durante 5 días. Posteriormente, a cada matraz se le agregaron 35 mililitros de solución isotónica esterilizada
y se agitó para obtener una suspensión de esporas, con la cual se realizó el conteo de esporas sobre una cámara Neubauer con la ayuda de un microscopio para calcular una concentración de 10 a la 8 células entre gramo. Posteriormente, a 36 matraces se le agregaron 2.38 gramos de cáscara de tuna en forma de sustrato, se esterilizaron y posteriormente se agregó la solución de esporas, solución demineralizada, para incubar a 37 grados centígrados, retirando muestras cada 48 horas. A estas muestras se agregó a cada matraz 2 mililitros de buffer acetato y 20 mililitros de agua destilada. Se agitaron para granular finamente la fermentación con la ayuda de una esquimera y posteriormente se centrifugaron a 3.500 revoluciones por minuto durante 15 minutos para obtener una fase líquida y una sólida. De la fase líquida se hizo la determinación de azúcares reductores por el método DNS. La determinación de azúcares totales se realizó por el método fenol sulfúrico. Asimismo, la determinación de proteínas se realizó por el método de Lowry. Para la acidez total titulable se realizó con una solución de hidróxido de sodio 0.1 normal valorada de la siguiente manera: en un matraz Erlenmeyer de 250 mililitros se agregó 1 mililitro de extracto y 20 mililitros de agua destilada. Se agregaron 3 gotas de fenolftaleína al 1% como indicador y se tituló hasta el vire a rosa, es decir, de incoloro a rosa. Posteriormente se realizó también la existencia de los ácidos con los que se contaban como estándares, que es el ácido paracumárico y el ácido gálico, a través del método de la cromatografía en capa fina, en cual consiste que los extractos fueron colocados en cromatoplacas de aluminio cubiertas con un absorbente de sílica gel 60 con un factor de 254 de laboratorios Merck. Los estándares de los ácidos paracumárico y gálico se disolvieron en etanol en una concentración de 5 miligramos por cada 10 mililitros. Con una punta capilar se colocó una gota de muestra al centro de la cromatoplaca y en los extremos se colocaron una gota de cada estándar. Se dejaron secar y se introdujeron en la cámara cerrada que contenía la fase móvil o también llamada eluyente, la cual está constituida por una mezcla de etanol, cloroformo y cloruro de metilo en concentraciones de volumen a volumen 25, 25 y 50% para la determinación del factor de retención. Posteriormente, la fase sólida se llevó a peso constante. Nuevamente se pulverizó, se agregaron 2 mililitros de agua por cada gramo de material y nuevamente se emulsionó y centrifugó, de lo cual se obtuvieron nuevamente dos fases. En la determinación de azúcares totales y proteínas se realizó para la fase líquida y en la fase sólida se hizo la determinación de la biomasa y del sustrato residual. En esta gráfica se puede apreciar el comportamiento de la acidez total titulable con respecto al tiempo de cultivo. Aquí observamos la acidez total titulable para la partícula de 1.84 milímetros para el secado en estufa. La mayor concentración de ácidos orgánicos se presentó en el día 4, lo cual coincidió con la generación de azúcares reductores y se hace la comparación aquí con el comportamiento de los estándares con respecto a la muestra
en la metodología de cromatografía en capa fina, que también aquí la tenemos para el cuarto día, que es cuando se presentó la mayor concentración de ácidos orgánicos. Podemos apreciar que se tiene la presencia del ácido gálico con un factor de retención de 0.23 y para la muestra de 0.24. Aquí nosotros vemos que la forma o la huella que deja el ácido gálico con respecto al de la muestra son similares y con respecto al ácido paracumárico sus factores de retención son mucho mayores y la forma de la huella que nos representa la presencia de ese ácido está muy diferente a la huella que deja nuestra muestra. En la siguiente gráfica también tenemos el comportamiento de la acidez total titulable contra el tiempo de cultivo y para el secado solar en partículas de tamaño 1.84 milímetros y la mayor concentración de ácidos orgánicos se presentó en el tercer día y en el cuarto día se presentó la generación mayor de azúcares reductores. Y aquí también tenemos la presentación de la cromatoplaca, en donde vemos que la huella que deja la muestra con respecto al ácido gálico son muy parecidas y no hay tanta diferenciación entre los factores de retención con respecto a los del ácido paracumárico, en donde tenemos valores de retención de 0.89. La siguiente gráfica nos está representando la acidez total titulable con respecto al tiempo de cultivo en días para la partícula de 1.09 milímetros en secado en estufa. Aquí observamos que la mayor concentración de ácidos orgánicos se presentó en el cuarto día y coincidió con la mayor generación de azúcares reductores. Y vemos aquí el comportamiento del desplazamiento de estos ácidos en las cromatoplacas al someterlas a la cromatografía en capa fina. Volvemos a ver que más o menos están coincidiendo la forma de las huellas que dejan la muestra con respecto al ácido gálico y que el ácido paracumárico sigue teniendo un factor de retención alto, pero no coincide la forma de la presencia de este ácido con respecto al desplazamiento que tiene el extracto de la muestra. En esta gráfica también tenemos la acidez total titulable con respecto al tiempo de cultivo para el secado solar y la partícula de 1.09 milímetros. La mayor concentración de ácido se presentó en el segundo día y también coincidió con la mayor generación de azúcares reductores. Aquí también vemos la cromatoplaca, en donde los factores de retención tanto de la muestra como del ácido gálico en el segundo día coincidieron con un valor de 0.3, mientras que el ácido paracumárico tuvo un factor de retención de 0.92. Esta es una gráfica que nos representa el secado solar para la partícula de 1.09, los factores de retención en comparación contra el tiempo de cultivo en días. Para cada uno de los secados y del tamaño de partículas se determinaron este tipo de gráficas de factor de retención. Aquí en esta gráfica
vemos nuevamente que el factor de retención de la muestra con respecto al del ácido gálico van a tener casi las mismas coincidencias en número de factor de retención, mientras que el ácido gálico, sus factores de retención están alrededor del punto 8. Por lo tanto, con este método de la cromatografía en capa fina, se puede asegurar la presencia del ácido gálico, mas no se puede asegurar plenamente la presencia del ácido paracumárico porque los factores de retención están muy diferentes con respecto a los factores de retención de la muestra. Estas son algunas imágenes de las cromatoplacas que se realizaron en el proceso de cromatografía en capa fina. En la primera nosotros tenemos el secado en estufa para la partícula de 1.84 milímetros con estándares disueltos en etanol y el eluyente es una mezcla del 25% de etanol, 25% de cloroformo y 50% de cloruro de metilo. Y podemos ver ahí también la forma y los valores de los factores de retención que están casi coincidiendo entre la muestra y del ácido gálico. Y como mencioné anteriormente, el del ácido paracumárico ni presenta una huella similar al de la muestra y sus factores de retención son más altos. Y la siguiente fotografía corresponde al secado solar de la partícula de 1.84. Lo mismo con los estándares disueltos en etanol y el eluyente o la fase móvil de la cámara está compuesta por etanol en 25% en volumen, cloroformo 25% volumen y cloruro de metilo en 50% en volumen. A la derecha nosotros tenemos cómo se observa el revelado de los estándares en el método de cromatografía en capa fina. Estas cromatoplacas tienen un factor de 254 nanómetros que corresponden a una sustancia fluorescente, la cual está cubierta o está sobre la capa de gel de la cromatoplaca. Entonces, ahí nosotros esa sustancia fluorescente nos va a permitir que podamos revelar bajo la luz ultravioleta las cromatoplacas y observar el recorrido que realizan por absorción las muestras depositadas en la cromatoplaca que corren con respecto a también la absorción de la fase móvil. Y aquí nosotros podemos observar nuevamente la forma del ácido gálico contra las del ácido paracumárico, que siempre fueron factores de retención o distancias recorridas mucho más grandes que las del ácido gálico. Y como conclusión de este proyecto de tesis, en el secado solar tuvimos mayor eficiencia en la generación de biomasa celular por el hongo y en consecuencia hubo una mayor liberación de azúcares reductores. El hongo presentó mayor aceptación para el sustrato en secado solar y para la partícula de 1.09 milímetros, es decir, para el menor tamaño de partícula. Y dentro de las aportaciones de esta etapa experimental se encontró el establecimiento preliminar del factor de retención en cromatografía en capa fina para el ácido paracumárico en un promedio de 0.77 y para el ácido gálico en promedio fue de 0.88.
27. Estas algunas de las bibliografías que se consultaron para la realización de este proyecto. Por su atención, gracias.